desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos claro. Hoy me da mucho gusto reencontrarnos nuevamente con quien vuelve a ser, hace unos pocos días, vuelve a ser una estrella del canal de las estrellas. Salvador Borrego, a quien le doy una fraternal bienvenida. Chava, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes en este escenario que es pues el que habitualmente habíamos tenido, que es el restaurante Gran Invernadero. Y entonces, bueno, pues se siente uno aquí abrigado pues socialmente. Un gusto estar aquí, un gusto, Antonio, estar de nuevo. Salvador, en esta entrevista. En esta serie de reencuentros que estamos teniendo, me gustaría que pudieras una noticia que para mí es muy importante. Un retorno para el próximo jueves. Bueno, sí. Algunos de ustedes, compañeros, amigos, me han preguntado cuándo se reinicia la mesa grillera. Ya estoy en condiciones de decirles que el próximo jueves a las 11 de la mañana, sí, un poquito más, no poquito menos, pero sí un poquito más, sí, pero más o menos por ahí de las 11, reinicia la mesa grillera, sí. Entonces, pues, estos han sido rounds de sombra, pues, para ver si se puede hacer la mesa grillera, y ya podemos decir que sí. Entonces los esperamos el jueves, ya saben, por este mismo canal de Salvador Borrego, perdón, ¿sí? Bueno, Salvador, como no pude encontrar un pañuelito blanco, bueno, pues cuando menos pude encontrar papel higiénico, rollo en el baño para decir: mexicanos y mexicanas, arriba, en medio, abajo. Se acabó la corrupción, nada más que caramba, ya hay un organismo internacional que nos dice todo lo contrario, que estamos desde el 2024 en la época más corrupta de México, y ese organismo se llama Transparencia Internacional. Estoy seguro que muchos de los que siguen adorando a López Obrador y son de la Cuarta Transformación, nos van a decir que ese es un organismo del pasado, que son conservadores, que perdieron sus privilegios y que por eso están diciendo lo que están diciendo. Y a pesar de eso hay una contradicción. López Obrador, a pesar de que su bandera fue la lucha contra la corrupción y de esos resultados, él salió popularmente con un éxito increíble. ¿Qué lectura te merece a ti esta historia, Salvador Borrego? Bueno, hay varias cosas que se pueden decir al respecto. Efectivamente, esta es una organización internacional, pero tiene su sede en Alemania, y ellos han medido la percepción que la gente tiene sobre la corrupción. Y la pregunta central que hacen tiene que ver con si los funcionarios públicos se aprovechan de su posición para beneficiarse en lo privado. ¿Sí? Esa es la definición que hacen, mira nada más, hola compañero, esa es la definición que hacen de corrupción. Alguien que se beneficia, de un modo u otro, pero se beneficia. Esto es, tienes un puesto, tienes un salario, pero de repente, de una manera acá por debajera, recibes más dinero, incluso quizá muchísimo más dinero de lo que representa tu salario. Entonces, con esa definición, ellos van a la pregunta, ¿sí? Nosotros durante muchos años hicimos una pregunta también muy parecida, la escala del 0 al 10, ellos usan la escala del 0 al 100 para medir la corrupción. Y entonces encontramos valores muy parecidos. Ellos miden una vez al año, nosotros medíamos pues cada semana o incluso más seguido, y los resultados fueron siempre muy consistentes.
Entonces, ¿qué les puedo decir para empezar de ese estudio? Es un estudio que vale la pena tomar en cuenta, ¿sí? México queda ubicado ahora en el lugar 140 de 180, según recuerdo, ¿sí? Saca en la escala del 0 al 100. Imagínense que su niño venga y les diga, me saqué un 26 del 0 al 100. 0, se le dice a los entrevistados, significa que ustedes, vamos, el resultado de 0 representa que es absolutamente corrupto y el resultado de 100 es absolutamente limpio. Entonces, tenemos una situación interesante porque hay una paradoja que utilizó incluso la presidenta Claudia Sheinbaum para descalificar esto. Dice, a ver, ¿por qué entonces salió López Obrador con una calificación tan alta? ¿Por qué salió tan bien evaluado si es un país tan corrupto? Como tratando de decir, no puede ser popular una persona corrupta. El problema es que sí puede ser popular una persona corrupta. Y aquí tenemos una situación interesante. Resulta que cuando nosotros le preguntamos a la gente cuál es el principal problema de México, nunca nos sale la corrupción. A la gente de México no le preocupa la corrupción. Y esa es una situación muy interesante que explica la paradoja. Oye, es muy corrupto, a mí me vale madre, me manda dinero. Sí. ¿Sí? O sea, yo no voy a descalificar ni a cambiar mi opinión sobre el presidente porque él ande de corrupto, no alguno. O porque deje a sus funcionarios o a sus hijos hacer cosas corruptas, tampoco. Entonces eso es lo que explica la paradoja. Hay otro tema interesante sobre esto, ¿sí? El hecho de que haya sido la corrupción bandera política de López Obrador. La corrupción fue bandera política durante muchos años de los panistas. Así es, hasta que llegaron al gobierno. Hasta que llegaron al poder y entonces ya tuvieron que dejarla por allí a un lado, la tiraron. Porque pues de pronto se notó que ellos también eran corruptos. La recogió López Obrador, de ahí de donde la tiraron los panistas, y empezó pues él a trabajar con esta bandera de la corrupción. Y entonces, bueno, pues se llega al poder, pero vamos a decir que esa para López Obrador era una falsa bandera. Y lo más interesante de esto es que al ser una falsa bandera, es, digamos que apoyado por mucha gente, llega al poder y la oposición no advierte que era una falsa bandera. Y entonces le pegan por ahí. El mismo periódico Reforma cambió a su director editorial, puso un sabueso en anticorrupción, el que era el presidente de Mexicanos contra la Corrupción, y empezaron a enderezar sus baterías a tratar de demostrar que López Obrador era corrupto, y lo demostraron, pero eso no tuvo ningún efecto en lo político. ¿Sí? Ganaron las elecciones estatales, mantuvo una popularidad elevadísima, y esa es una situación interesante porque significa que si andas en la política tienes que tener mucha claridad sobre cómo están las cosas. No puedes ser tan simple, tan trivial, ¿sí? Y no entender las cosas con claridad, ¿sí? Y entonces eso fue algo que sufrió la oposición en México, y las consecuencias pues las tenemos ahora a la vista. Entonces pues una cosa muy interesante, ¿sí? Yo creo pues que debemos de pensar muy bien en ese tema, pero lo que nos deja claro, en resumen, es eso, sí, una falsa bandera de López Obrador. A los mexicanos no nos interesa. Eso no estoy diciendo que no es importante.
Lo que estoy diciendo es que no es algo que a los mexicanos les mortifique, que les quite el sueño. Tú platicas con la gente y te dices, si yo estuviera ahí, yo robaría también. ¿Sí? Así están las cosas. Me diría Peña Nieto, tristemente. ¿usted qué haría? Claro. No, bueno, Peña Nieto dijo algo que fue muy criticado en su momento, que era un tema cultural. Así es. Pues es un tema cultural. Ya lo traemos en la sangre, claro. En la genética, esencialmente corrupto. Oye, pero eso se oye terrible. Se oye terrible, pero así es. Por otra parte, imagínate si no hubiera corrupción. Olvídate. O sea, sería esto un San Quintín. Imagínate si para hoy quitaras todos los diablitos que hay en el país. No, pues, donde se está robando la gente, claro. Se está robando la energía eléctrica, se hace un desmadre. Imagínate si de repente ya no dejaran a tu criterio los agentes de tránsito cuando estás ante una infracción. ¿El billetito? Sí, o sea, yo no estoy diciendo ni estoy fomentando la corrupción, pero estoy de acuerdo con Peña Nieto en que es un problema cultural. Y los temas culturales son muy lentos en su movimiento, en sus variaciones. Entonces tendríamos que trabajar muy duro en civismo en las escuelas, una asignatura que por cierto fue eliminada, pero yo creo que hay que regresar a eso para que nos enseñen desde la formación escolar, ¿sí?, las normas de conducta adecuadas para ser un ciudadano responsable y que nos sintamos orgullosos de ello. ¿Sí? De otro modo, no vamos a salir de estas cosas, ¿sí? Y tendríamos que tener paciencia en eso. Mira, déjate comento anécdotas de la vida real sobre la corrupción, de gente que me las platico. No voy a dar los nombres para no quemar a los personajes. Un día platiqué con un chofer de transporte urbano. Él todas las mañanas llevaba una chamaquita como de unos 18 años, como copiloto. Le digo, oye, ¿y esa mujercita? Me dice, es mi segundo frente. El señor ya tenía alrededor de 50 y tantos años, 60, pesaba como 180, 170 kilos. Y le digo, oye, ¿en serio? Me dice, sí. ¿Por qué crees que me quedo con cierta lana de lo que me dan? Yo no doy boleto. O sea, yo tengo una meta y es un acuerdo no escrito con el dueño del camión. O sea, se sube un pasajero y si yo ya llegué a esa meta de tantos boletos vendidos, lo demás es para mí. Y de allí yo me doy mis pequeños gustos. Eso también es una corrupción entre privados, porque siempre que hablamos de corrupción, creemos que es gobierno, ciudadanos, ¿no? También hay entre los privados. Y la última anécdota que te comento es de un agente de tránsito. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué es negativo? Ser corrupto y estar esperando a ver cuánta lana te da. Un gran amigo mío que hablaba de tú a tú con él. Eso es un acto de corrupción y tarde que temprano te va a hacer daño, etcétera. Lo quise catequizar. Y él me dijo, ¿sabes qué? Ok, acabamos con la corrupción. Pero ¿sabes cuántos de los tránsitos mantenemos a nuestras amantes con esos actos de corrupción? Dije, no sé. Mientras que investigas te vas a dar una sorpresa. O sea, si se acaba la corrupción, se acaban los amantes, se acaban los mayates, se acaban tantas cosas de nuestra cultura mexicana. Oye, pero déjame doy un consejo a los... no soy nadie para dar un consejo, pero se lo voy a dar a los de Morena y a los de la 4T, que tanto defienden de corazón a López Obrador, a Claudia, a Morena y a la Cuarta Transformación. Perdónenme, no sean pendejos. ¿Cómo defienden este hecho de la corrupción? Que dicen que ya se acabó porque no se están refiriendo a la corrupción federal, sino que dicen es que también se midió la corrupción de los gobiernos estatales. Ok, pero ¿cuántos gobiernos estatales son de Morena?
la gran mayoría. ¿Cuántos gobiernos municipales son de Morena? Una gran cantidad. Entonces aquella historia que manejó López Obrador, que la corrupción se barre de arriba hacia abajo, pues ya hagan de cuenta ustedes, barre el mugrero arriba, pero cae abajo. No sé si eso fue lo que pasó. Héctor Aguilar Camín fue entrevistado esta semana por Joaquín López Dóriga y dijo una expresión que me pareció interesante. Sí, ¿es normal? Ok. Dijo que no barrió la corrupción de arriba para abajo, sino, gracias, de abajo para arriba. ¿Sí? Ay, güey, eso entonces, está pesado. Es una expresión muy ingeniosa de Aguilar Camín, sí, porque, y él no abundó en la idea, simplemente así la dejó. Pero sí, lo que te está diciendo es que la corrupción, digamos, que estaba en todas partes. La está barriendo de abajo para arriba, quiere decir que concentró la corrupción arriba. Quiere decir que ahora se puede hacer corrupción, pero necesitas permiso. Exacto. Y antes la corrupción que tenías abajo, esa sí está penalizada, esa sí está vigilada, sí, pero nosotros sí podemos hacerlo. Entonces, sí es una situación grave, sí, y bueno, pues esas tenemos. Déjame te comento una plática que tuve con dos grandes personajes de la política, muy odiados y muy amados a la vez. Don Óscar Flores Tapia, quien hizo que Coahuila, sobre todo Saltillo, evolucionara, tuviera grandes avenidas, pastos a desnivel y todo. Lo traían el rabo, lo querían meter al bote por corrupto. Y también platiqué en mis años idos de juventud con don Alfonso Martínez Domínguez. Y los dos coincidieron en algo. En el PRI, a los corruptos no se les castigaba. Se les castigaba a los pendejos que no sabían tapar sus corrupciones. Ahora estamos peor. No solamente no se castiga a los corruptos, sino tampoco a los pendejos. Se castiga a los que caen de la gracia de la mañana. O sea, desde López Obrador. Si López Obrador veía un mal guiño, una mala acción, que atentara no contra México, sino contra López Obrador, algún desacuerdo que no le cayera bien, ya va listo. Pero podría ser tan corrupto como el director de Segalmex. Y si le caía bien a López Obrador, era un personaje decente. ¿Quién sabe lo que acaba de decir de la gobernadora de Veracruz, Claudia? Que es una persona excelente, que tiene en paz a su estado y que es algo fantástico. Lo mismo dijo del gobernador de Sinaloa, del de Tabasco, etcétera, etcétera. Así es como están las cosas ahorita, Salvador. Pues sí, lamentablemente se ha utilizado un filtro pues para juzgar la corrupción, y ese filtro pues es la afinidad política. Yo creo pues que estas cosas a final de cuentas van a terminar repercutiendo negativamente en contra de Morena. Aparentemente sigue estando muy fuerte Morena, pero eventualmente algunos sectores sociales pues van a ir reaccionando ante eso. Pero bueno, por lo pronto ahí la llevamos. Oye, hay otro tema que para mí es muy interesante tratar contigo. Los economistas y los matemáticos no son simples mortales, tienen una mentalidad muy distinta a los seres humanos comunes. Decía Pitágoras que ustedes los matemáticos, los economistas, piensan en números. Por eso para mí es muy importante preguntarte cuáles son los efectos reales que sufrirá México en la lucha de los aranceles, porque hay muchas
muchos mitos, muchas mentiras, muchas cosas que ni siquiera empatan con la realidad. Por eso me gustaría conocer tu opinión sobre los aranceles. Bueno, el problema con los aranceles es que de pronto tú exportas algo y hay que pagar. O sea, hay que pagar por vender. Y ese dinero pues lo agarra el gobierno que ha impuesto sus aranceles y pues hará con ese dinero lo que le parezca conveniente. El problema es que el producto se encarece y entonces se tiene un problema, pues digamos, comercial de mercado, porque si se encarece ese producto que tú llevas, si es parte de una línea de producción, ¿sí? Pues entonces se va a encarecer el producto final, o si es un producto final, pues se va a encarecer. Imagínate si es el aguacate, por ejemplo, en este caso estamos, sí, el aguacate puede ser, pues te va a salir más caro y a lo mejor la gente deja de comprarlo, ¿sí? O por lo menos al estar más caras todas las cosas, pues la inflación tiene que subir. Entonces tenemos una situación que impacta negativamente en la economía. Ahora, se dice, por ejemplo, que Donald Trump, o él lo ha dicho, sí, no espera pues que a él le reviren con otro aumento en los aranceles. O sea, él tiene la idea de que debe ser unilateral, eso sí. Y entonces, bueno, pues tenemos un problema ahí. Sin embargo, yo lo que creo es que, dado que tiene un efecto también negativo para Estados Unidos, no solamente para México, hay voces poderosas que cada vez más explican a detalle las consecuencias posibles y entonces eventualmente yo creo que va a quedar en amenazas nada más, sobre todo porque con la pura amenaza, sí, sin necesidad de implementarla, Donald Trump está consiguiendo cosas que desea. Por ejemplo, que le pongan soldados a resguardar la frontera norte de México y sur de Estados Unidos, ¿sí? Que ahí controlen la inmigración ilegal. Está consiguiendo pues que ahora tengamos permiso para los marines para entrar a capacitar a los soldados. Eso es gravísimo. ¿Y la soberanía, pa? El maíz transgénico, pues ya tuvieron que darle marcha atrás también. O sea, el gobierno de México ha estado aceptando, ¿sí?, una cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces, si yo tengo como contraparte un gobierno que accede a todo lo que yo le pido, pues puedo simplemente dejar en amenaza la idea del arancel, ¿sí? Esa es la situación. Oye, Salvador, hay otra... Pues ahí la llevo. Ahí la llevo, gracias. Sí, claro, sí, gracias. Hay otra controversia que a mí se me hace terrible. Alguien miente en México. Por una parte, los ciudadanos pensamos, sentimos que cada vez la situación está peor. Vemos cómo descuartizan ciudadanos. Vemos como que hay asesinatos a domicilio como si fuera un servicio de Uber o Didi. Llegan a tu casa, te tocan la puerta, sales, se meten a la brava, o delante de tu familia te balean, ya moriste. Sinaloa está que arde, Tabasco está que arde. Hay problemas en Tamaulipas. La mayoría de los estados y municipios gobernados por la 4T están en problemas de inseguridad. Y sin embargo, diversas estadísticas nos demuestran que las muertes dolosas de la inseguridad pues no es tan terrible como la percibimos los ciudadanos. ¿Qué opinión te merece, Salvador? Mira, hay muchos delitos, sí, pero el delito más grave pues es el homicidio.
Y el homicidio es el que normalmente usamos como indicador de cómo está el tema de la seguridad, porque difícilmente se oculta un delito, tarde o temprano sale que alguien fue asesinado. Y tenemos estadísticas, tenemos publicaciones diarias, aunque el fin de semana las juntan, pero por lo menos cada lunes nosotros podemos saber cuántos homicidios hubo. Es una cifra que no es definitiva, es provisional. Normalmente son un poquito más porque cuando llega el fin de mes revisan con mayor acuciosidad y dicen, estos fueron. Sin embargo, para saber cómo se están moviendo, ¿sí? Si están subiendo o están bajando, y un poco, pues como una aproximación de cuántos van también, es bueno utilizar esos datos, porque podemos semanalmente medir y decir cómo van las cosas. Eso lo estamos haciendo nosotros y lo publicamos. Y lo que tenemos es que a raíz de que entra Claudio Sheinbaum hay un descenso y ahora se queda estable, ¿sí? Por lo que he estado viendo esta semana, muy probablemente tengamos un bajón esta semana, porque hay un promedio de 70 y tantos, y yo he estado viendo que estos días de la semana anduvieron por ahí de los 60. Es muy probable que baje. Por otra parte, hay otras métricas que nos dicen que si agarramos los primeros 4 meses de López Obrador y los comparamos con los primeros 4 meses de Claudia, también se nota un descenso que nosotros lo tenemos marcado ahí claramente como una nube que va cayendo, ¿sí? Es más confiable lo que hacemos nosotros, más preciso, ¿sí? Y entonces, ¿qué te puedo decir? Sí, yo siento que tenemos un problema donde la realidad y la percepción chocan. Es claro que si hay un asesinato horrendo, sí, que la cabeza de un alcalde se la pongan arriba de un coche, que maten a niños, cosas horrorosas que suceden, nos impactan en la percepción. Y entonces estamos nosotros así, pues muy preocupados, muy azorados por lo que está pasando, pero la realidad a final de cuentas la vamos a percibir, la vamos a evaluar en función de las cifras. Y yo creo pues que en este caso hay una clara explicación de qué está pasando. La política de abrazos no balazos, aunque no lo digan con toda franqueza, ya está de retirada. Hay una reacción, o sea, hay una actividad que está tomando cartas en el asunto de la inseguridad. Y entonces pues se está dando un fenómeno donde aparte tenemos el problema de que pues tenemos una estadística de homicidios, más bien de muertos, más que de homicidios, porque algunos de esos muertos son personas que trabajan en las fuerzas de seguridad y mueren en cumplimiento de su deber, o son personas que son delincuentes o son mueren en inocentes. El cumplimiento de su deber. Exactamente. Sí, entonces, o son personas inocentes. Entonces, yo lo que creo es que en ese rubro se está avanzando. Creo que es una estrategia muy interesante y creo que se están haciendo cosas inéditas. Acaban de decir que le van a dar a Omar García Harfuch el mando, incluso en el tema de seguridad por encima de los militares. Yo no sé cómo van a reaccionar en la milicia, son muy pero celosos. Pues claro, sí, que un civil esté por encima de ellos, como que no les va a gustar mucho, pero ahorita difícilmente alguien le contradice a la presidenta, ¿no? Sí, pero bueno, en ese tema yo creo que hay que estar claros de que sí hay progresos, sí, alguien puede ser escéptico y decir, no, es que los números los están maquillando y todo eso. Bueno, pues si es así, eventualmente lo vamos a poder tener con claridad ante nuestros ojos. Pero por lo pronto yo prefiero tomar una actitud de optimismo en ese rubro. Oye, y te voy a decir por qué. Se dice en muchas ocasiones que los números se están maquillando.
Hubo épocas en el pasado, yo recuerdo, Calderón, Salinas, sobre todo en la época más álgida de nuestra historia, donde Gobernación citó a los directores de los medios de comunicación más importantes para pedirles de favor que contribuyeran a que no existiera pánico social, que midieran la información, que dieran a la sociedad sobre delincuencia, asesinatos, porque los medios de comunicación pueden transformarse en generadores de pánico social. Y la pregunta, Salvador, tú que has medido muchos años la realidad a través de encuestas, hemos en conjunto y en grupo hecho análisis sobre la realidad, ¿qué tan conveniente es esconder la realidad para evitar el pánico social? A ver, por supuesto que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Yo creo que tener los datos correctos, ¿sí? Los datos exactos es lo mejor, pero eso tiene que ver con que nos digan en qué nivel estamos en ese problema, ¿sí? Y la gente se obsesiona con tener una exactitud en ese caso, tener un dato exacto de cuántos fueron asesinados, por ejemplo. Y bueno, hace sentido, porque podemos nosotros saber dónde estamos, compararnos con otros países, etc. Sin embargo, hay otra cosa que no es tan común que esté a discusión, pero es muy interesante, y es cómo se van moviendo. Vamos a pensar que la prensa o los medios oficiales dicen, vamos a bajarle, sí, que no sea este número, sino que sea este más bajito. ¿Ok? Pero están dándonos los datos día a día o semana a semana de cómo se va moviendo. Entonces, si estaba acá, pues nos dicen esto, ¿sí? Y si está acá, porque nos maquillaron, Así es. pero se siguen moviendo. Lo importante aquí es que nosotros, si nosotros agarramos esto, hay algo que es muy valioso, y es, a ver, aquí bajó importantemente, aquí subió importantemente. Oye, ¿qué sucedió? ¿Por qué bajaron? ¿Ocurrió algo entre las organizaciones criminales? ¿Ocurrió alguna, digamos, decisión de las fuerzas del orden que tuvo resultados? O también cuando sube, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicimos o qué fue lo que sucedió? Para yo tener idea de si lo que estoy haciendo como gobierno está funcionando. Porque da igual, por ejemplo, si yo establecí una medida y bajó, si no me maquillaran las cifras, pues voy a tener un bajón acá. Si las maquillaron, como quiera voy a tener un bajón. Y eso es muy importante porque muchas veces la gente se va con la finta, piensa que las cosas subieron cuando no subieron, piensa que las cosas bajaron cuando no bajaron. Esta palabra es muy importante, cuando no bajaron significativamente. Sí, es claro que subió, pero la cosa es que haya subido significativamente, y eso quien te lo regala es la estadística. Por eso nosotros lo que tenemos es una gráfica donde van los homicidios y hay unos límites de control que te dicen, si los brincas, que ese movimiento fue significativo. Si no los brincas, no fue significativo. Dicho de otro modo, no te alarmes si no se brincaron los límites, ni eches las banderas al vuelo si no rebasaron los límites positivos. Sí, porque puede ser que estés haciendo bien las cosas, sí, puede ser que estés haciendo bien las cosas, y es importante que las mantengas, no que las quites porque te alarmaste falsamente. Entonces, pues, eso es lo que tenemos. Sí, es un problema que nos mientan, por supuesto, pero no nos quitan todo. Nos quitan la exactitud, y para mucha gente puede parecer que eso es todo, pero no es todo. Sí, lo que no nos quitan es el vaivén,
Y el vaivén es importante para ir evaluando los actos de gobierno en seguridad pública. Y eso es muchísimo más valioso, porque finalmente eso es lo que nos puede conducir a algo maravilloso que se llama mejoría continua. Si nosotros tenemos una situación, por ejemplo, a nivel nacional estamos bajando, se mantuvo ahora estable hace unas semanas. Si sigue bajando, entonces estaremos viendo claramente un fenómeno de mejoría continua. Y eso es valiosísimo, es lo que se quiere, ¿sí? Es lo que se quiere. Ahora, la mejoría continua no se opaca cuando la gente te dice, bueno, entonces me estás diciendo que estamos con madre. No, no estamos con madre, estamos mal, pero mejorando. Lentamente, sí. Pero o sea, puede ser que estemos mal, pero mejorando. Entonces, alégrate. Claro, si sigues mejorando, va a llegar un momento en que tú dices, no, pues ya no estamos tan mal. Así es. Y si sigues mejorando, va a llegar un momento que tú vas a decir, ya estamos bien, y eso sería lo ideal. Que llegáramos en este tema a estar bien y mejorando. Eso sería fabuloso. Si eso sucede, la 4T va a tener algo muy valioso que ofrecernos para decir, hemos hecho un buen trabajo. Oye, Salvador, dentro de un pequeño grupo de asesores que tengo, hay uno que es maestro, muy destacado en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me acabo de reunir con él y me dijo algo muy interesante. Me dijo, tú podrás ver el cambio de Claudia, de la presidenta. Hoy se le ve un poquito más demacrada, cansada, no duerme bien. Y luego él me dijo, hay algo que me llama mucho la atención, me dijo. ¿Desde cuándo se empezó a dar esta situación? Desde que Trump puso sobre la mesa de discusión internacional la posibilidad de declarar a los terroristas, a los narcos y a la delincuencia organizada como terroristas. Yo no entiendo por qué el pavor de Claudia y por qué la defensa así, sin cortapisa, diciendo, es que son nuestros delincuentes, son nuestros narcotraficantes, ustedes no tienen por qué declararlos terroristas. Yo lo digo a mi modo, ella lo dice en otro lenguaje corporal y verbal. Si yo fuera el presidente, y tal vez lo sea dentro de 40, 50 años de México, yo diría, está bien, si ustedes quieren calificarlos de terroristas, califíquenlos. Y si ustedes, sin que yo me dé cuenta, vienen por ellos y se los llevan, no hay bronca. Porque esa defensa o ultranza, ¿qué lectura te merece este hecho, Salvador Borrego? Dentro de lo que has comentado hay algo aún más grave, y fue la declaración que hizo Trump o el gobierno de Trump en el sentido de que había una conexión entre el gobierno y la delincuencia organizada. O sea, la idea de que este es un narcoestado. No ha habido una sola nota de disculpa sobre eso. Pende sobre ella esa acusación. Y en el tema este de los grupos delincuenciales, el problema de que se les clasifique como organizaciones terroristas, pues es que Estados Unidos tiene contemplados en sus sistemas legales que ellos pueden intervenir, ¿sí? La vez pasada se publicó pues no sé, es una especie de decreto donde dice con todos los medios, o sea, incluso conseguir personas mercenarias o utilizar tecnología, etc. Es claro pues que si los gringos hacen eso, será una clara intromisión, una clara violación a la soberanía nacional,
y ello pues está muy duro. Yo creo que ella debe estar preocupada porque seguramente ya tuvo acceso a toda la información que tienen los gringos de elementos de la 4T o incluso de ella misma. Recuerda que el presidente Petro, sí, de Colombia, dijo que ella había estado en las FARC, sí, en la guerrilla colombiana. Y entonces pues tenemos un problema ahí. Hay quienes dicen que ella hacía traducciones al ruso y al inglés de las publicaciones que hacían la FARC. Entonces pues es una situación muy curiosa y muy complicada, porque por una parte ellos quieren mantener un discurso de ¿cómo podríamos decir? Un discurso de revolucionarios, ¿sí? De gente de izquierda, pero por otra parte quieren seguir teniendo dinero para mantener esa condición de fuerza al interior de México, sí, con la voluntad de las personas que reciben dinero. Pero ese dinero viene del corazón del neoliberalismo, es el Tratado de Libre Comercio, es la herencia que nos dejó Carlos Salinas de Gortari. Que no se lo han agradecido. Que no se lo han agradecido ni se lo van a agradecer, pero a final de cuentas están en una situación contradictoria, porque ellos podrían decir, a ver, nos declaramos militantes de izquierda y nos pintamos la cara con las barras de guerra, ¿sí? Y entonces ya no nos preocupa el TLC, rompemos con el TLC y nos ponemos pues en una posición beligerante con respecto a Estados Unidos. Bueno, pues claro que eso sería una situación temeraria en extremo. Y entonces pues quieren conciliar una cosa con la otra. Yo lo que pienso es que sí, es una situación muy complicada, muy difícil de manejar, y por otra parte hay más cosas que están, yo creo que preocupando. Esa visita de Alito Moreno, por ejemplo, al Congreso de Estados Unidos, ¿qué fue a decirles? ¿Qué información fue a dejarles? ¿Sí? Entonces sí se están generando condiciones, y yo creo que pues poco a poco los gringos van a ir consiguiendo cosas. Mira, déjame decirte una cosa. En el 2006, cuando López Obrador, hubo un momento en que ya en marzo, por ejemplo, del 2006, unos cuantos meses de la elección, ya no se veía cómo le pudieran ganar a López Obrador. Se daba ya como un hecho que iba a ser el próximo presidente. Y le preguntaron a un funcionario de rango elevado en Estados Unidos, oiga, ¿y ustedes cómo ven eso de que sea López Obrador el posible presidente próximo? Y dijeron una cosa muy simple: no tenemos ningún problema, siempre y cuando se respete el Estado de Derecho. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Que el Estado de Derecho lo han destrozado. Entonces quiere decir que los gringos sí tienen una ocasión. Así es. Y el problema es que se ha avanzado tanto en esto de la reforma judicial y en todo esto que trastoca el Estado de Derecho, ¿sí?, que se ve difícil una marcha atrás. Pero hay quienes dicen que el TLC no se va a firmar si no se dan garantías de tener un Estado de Derecho, ¿sí?, que es que se cumplan las leyes y tener leyes razonables también, ¿sí? Entonces pues es una situación muy complicada para Claudia, ¿sí? Y yo pienso pues que en la medida en que ella siga cediendo, pues la van a ir arrinconando más y se van a generar problemas internos en Morena también, porque hay
por supuesto, grupos que no están de acuerdo con que sucedan tantas cosas. Y Salvador, vamos al terreno estatal. Ayer hablé con diputados de Morena, diputados de MC, y coincidieron en algo. Lunes o martes, nada más que claro, a los políticos les encanta exagerar. Me aseguraron que lunes o martes podría ser un día histórico en Nuevo León, porque se podría aprobar el presupuesto que debería haber sido aprobado, y yo creo que en lugar de sentirse orgullosos debería darles vergüenza a nuestros legisladores. Debería haberse aprobado a más tardar a fines de diciembre de este año que acaba de terminar. Me dijeron, y que aparte de eso se puede mandar a la congeladora la intención de un juicio político en contra de Samuel. ¿Por qué? No se trata de dinero que le van a mandar a los municipios del PRI, del PAN, de Morena, del PT, de MC, una lana que les deben, y que a cambio de eso van a congelar, no van a retirar, hablemos claro, van a congelar el caso del juicio político y se va a aprobar el presupuesto. O sea, un día histórico, no sé si calificarlo así. ¿Tú qué nos dirías? Yo creo que sería lo mejor que le podría pasar a Nuevo León. Ellos han estado en una actitud beligerante. Ellos, me refiero a el gobernador y su grupo y su gente y los diputados del PRI, del PAN, ¿sí? Es una situación de más o menos equilibrio de fuerzas que hace que se den este tipo de situaciones donde de pronto pues están ahí intrincadas las cosas y no se avanzan, porque hay muchos problemas que se derivan de que no se tenga presupuesto. Hay deuda a los proveedores, sí, hay gente que está sufriendo mucho por esa razón, particularmente las pymes. El gobierno hace una reacción a eso y dice, bueno, pues no te puedo pagar, pero te presto. El problema es que los préstamos normalmente requieren una serie de trámites engorrosos, terribles, y no cualquiera, pues. Exacto. Prácticamente caemos en la misma figura bancaria, ¿sí? En la que yo te presto si no necesitas que te preste. Si tienes lana te presto, si no tienes lana no te presto. Entonces, pues realmente no viene sirviendo. Yo lo que creo es que debería de encontrarse una manera rápida para que ya se empiece a mover el dinero, sí, que se simplifiquen trámites. Al contrario, el Estado está complicando cada vez más los trámites para los proveedores. O sea, prácticamente tienes que ser rico, tienes que ser una empresa muy solvente para que puedas transitar los trámites, los trámites para poder ser proveedor. Entonces, pues, volviendo al tema, yo creo que sí es importante que se arreglen las cosas. Yo comentaba en la televisión este miércoles que hemos estado en un esquema que pues no es nuevo, sí. Desde que la política es la política, se tienen esquemas donde la relación de unos y otros, cuando hablamos de grupos beligerantes, sí, hasta está en latín, sí, mors tua vita mea, o sea, tu muerte es mi vida. Así es. Sí, entonces si estamos en un esquema de ese tipo, pues es claro que no hay posible avance. ¿Cuál es tu propósito? Matarte. Y le preguntas al otro, ¿cuál es el propósito tuyo? Pues aniquilarlo también. Pues está bien, cabrón. Sí, la política no se inventó para eso, se inventó precisamente para que eso ya no sucediera, que tú pudieras negociar y llegaras a un acuerdo y pudieras convivir
civilizadamente. Que no se asesina al emperador. Que ya llegará otra vez el tiempo de elecciones y ya veremos qué dice la gente y a lo mejor seguimos como estamos, a lo mejor ya cambiamos, no sabemos, pero que tengamos una manera civilizada de transitar en la vida política. Sí, de eso se trata, no de anular al otro. Y aquí parece ser que nuestros amigos de Nuevo León pues simplemente se fueron algunos siglos atrás y piensan pues que de lo que se trata aquí es de anular al otro. Sí, va prácticamente una guerra pues, pero ni, pues, hasta en la guerra, Clausewitz por ejemplo, sí, el de la guerra, sí, él dice, ¿cuál es el propósito de la guerra? Pues que el otro haga lo que tú quieres. Eso es todo. Una guerra de aranceles. Es lo que está haciendo Trump con Claudia, sí. O sea, ese es el propósito de la guerra. No aniquilar al otro, o sea, no una guerra de exterminio, pues. O sea, en general no se trata de eso de la guerra. Pero bueno, así están las cosas. Yo espero que este martes, como tú dices, sí efectivamente tengamos alguna novedad y que pues ya caminemos un tiempito más tranquilos y que se normalice la vida en el estado. Mira, el tema de los proveedores es un tema muy, muy fuerte. Hay un artículo que publicó el ingeniero Fernández de FEMSA hace unos 2 meses más o menos, en el norte lo publicó, y él habla de la idea de un capitalismo pues digamos que compartido, ¿sí? Solidario, sí, donde el empresario pues no se haga el propósito de él enriquecerse a costa de los trabajadores, sino que sea algo más compartido, más generoso. Y entre las cosas que plantea, hace una recomendación a las grandes empresas para que sean solidarios con sus proveedores, que no les retrasen los pagos. Imagínate, hay países como Chile que por ley tú no puedes retrasarte más de un mes para pagarle a un proveedor. Es muy importante para la economía eso, porque de repente a ti te deben 5 millones, 6 millones, no te los dan. Y hoy esos 5 millones no es ganancia, es parte a tus trabajadores, es a tus proveedores que también tienes impuestos, o sea, se paraliza todo. Sí, entonces, si tú le metes esos 6 millones, se empieza a moverse el dinero y esto se ve de un modo diferente, menos desesperante. Yo no sé, no hay estadísticas, pero de repente cuando tú dices, oye, están pasando cosas, por ejemplo, ahora es que he estado en el hospital, pues, un día escucharon por ahí mi familia, ¿sí? Con alarma las enfermeras, dice, oye, es que están llegando muchos infartados, más de lo normal. O sea, yo no sé cómo van los infartos ni qué está detrás de un infarto, no tenemos estadísticas de eso. Pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, en un proveedor al que le deben 5, 6, 7 millones. ¿Sí? Conozco aquí algunos que dicen 200 millones de pesos, empresas más grandes, ¿sí? Y luego de repente llega Hacienda a cobrarte. Oye, es que no me ha pagado este gobierno, les vale madre. ¿Sí? Y si tiene fuerza, te embargo, si le debes a otra empresa grande y de repente ya no aguantas y truenas. Entonces sí pienso yo que es importante que las cosas se normalicen, que pensemos en la gente, porque al final de cuentas todas esas broncas, aunque aparentemente vayan en contra del otro, quienes las pagamos somos los que estamos abajo. Entonces yo les diría con todo respeto, no la chinguen, ¿sí? No sean gachos. No sean gachos. Sí, los proveedores pueden decir, fortuna que ves en mí, ¿por qué este trato me das? ¿Por qué me chingas a mí? Pues ahí no están los demás. ¿Sí? Así es. Buena ¿verdad? Rima, Borrego, buena rima. Okay. Pero no más esa Hacienda. Imagínate, tienes una familia acostumbrada
a un ritmo de... Tienen el maldito vicio de comer 3 veces al día. Sí. Los trabajadores tienes que pagarles para que te cumplan. Si tú pasas 2 meses sin pagar al trabajador, él no va a decir, tengo la camisa bien puesta, aunque me venga aquí a la chamba, yo voy a cumplirlo. O sea, él va a buscar otra oportunidad de trabajo, y te va a demandar ante conciliación. Claro. O sea, el broncón que se está generando Claro, es terrible. Mira, yo he recorrido gran parte de Nuevo León y he visto muchos negocios que han cerrado sus puertas porque es una cascada. Mira, a la señorita o a la señora de la tienda de la esquina le compra un empleado de una pequeña empresa. Esa pequeña empresa le vende a una empresa que le da servicio al gobierno. Y esa empresa mediana le dice a la pequeña, no tengo dinero, espérame. Esa pequeña empresa empieza a descapitalizar y les dice a los trabajadores, ¿saben qué? O renuncia, o no sé cómo le puedan hacer porque no hay lana, no me han pagado. El trabajador va y te demanda. Llega con la familia y le dicen, pues vamos a tener que apretar el cinturón, comer 2 veces al día, tú te vas a ir a pie a la escuela, busca el pantalón viejito para que te lo pongas. O sea, toda la cascada de arriba hacia abajo por una confrontación política que nosotros, los simples mortales, no tenemos la culpa. Salvador, para terminar, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún tema que traigas en la chistera o algo? No, nada más desearles lo mejor, compañeros. Expresar mi gusto, mi placer de estar aquí una vez más y reiterarles la invitación para el próximo jueves a las 11 de la mañana. Si quieren venir a la mesa grillera, pues desde las 9 de la mañana estamos aquí en el Gran Invernadero, pero a las 11 se hace la transmisión, ¿sí? Entonces, pues, un placer, un gusto estar contigo una vez más, Antonio, y nos vemos la próxima semana. Y contigo, pues, no sé, deberemos ver, a ver qué día se nos acomoda. Bueno, yo como empecé, les repito, de que no hallé un pañuelo blanco para hacer lo mismo que hacía López Obrador, pero fui al baño y a cómo están las situaciones, es lo mismo el pañuelo blanco que el rollo, sirven para lo mismo, maldita sea la cosa. Arriba, en medio, abajo, se acabó la corrupción en México gracias a López Obrador, aunque Transparencia Internacional y los ciudadanos piensen lo contrario. Hablemos claro. Muchas gracias y hasta la próxima.